A partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales y esta emisora presentan su programa Impuestos en Facilito. Un programa de educación, información y orientación tributaria que por tercer año consecutivo le permite conocer aspectos tributarios básicos y absolver algunas dudas. Porque tributar es importante para el desarrollo económico de nuestro país y el cumplimiento de nuestras obligaciones constituye la forma más activa de ejercer la ciudadanía. Las 10 de la mañana, 2 minutos 48 segundos, arrancamos Impuestos en Facilito. Hoy conoceremos todos los pasos para formalizar nuestra actividad económica en el país, desde las obligaciones y deberes tributarios hasta los mecanismos para inactivar nuestro número de identificación tributaria. Estamos hablando del NIT. Arrancamos Impuestos en Facilito. Y le damos la más cordial bienvenida al servidor público, don Óscar Blanco Cuenca, del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo está? Bienvenido, ahí está su casa. Gracias, Beatriz. Buenos días a toda la audiencia. Tenemos ya en materia, si realizó una actividad económica en el país, si yo la realizo, o si el oyente, una de las personas que nos está escuchando, realiza una actividad económica en el país, ¿qué pasos uno debe seguir para obtener el NIT? Perfecto. Como decías, Beatriz, cualquier persona, natural o jurídica, si ha decidido realizar un emprendimiento económico, sea a título personal o como sociedad, está en la obligación de tramitar un registro tributario. En nuestro país ese registro tributario se llama Número de Identificación Tributaria. Por eso es NIT. Por eso es NIT. Número de Identificación Tributaria. Es como nuestro carnet de identidad. Exacto, es un número similar al número de carnet que se mantiene indefinidamente, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los requisitos para tener este número de identificación tributaria? Bien, va a depender del tipo de contribuyente que vaya a registrarse. Desde el año 2011 hemos implementado un padrón biométrico digital que nos exige la presentación de ciertos requisitos. ¿Ya? Antes de la presentación de la documentación de respaldo, tenemos que hacer una solicitud vía internet y para ello tenemos habilitada nuestra oficina virtual. Dentro de la oficina virtual tenemos un link que dice justamente registro al padrón biométrico. Al hacer uso de esta opción en nuestra página del Servicio de Impuestos Nacionales, el contribuyente tiene que habilitar determinados credenciales. Cuando hablamos de credenciales nos referimos a un usuario y a una contraseña. Estos dos datos nos van a permitir ingresar al registro al padrón biométrico y solicitar nuestro empadronamiento al NIT. ¿Qué implica esto? Llenar este formulario a través del internet y este formulario contiene páginas en las cuales el contribuyente tiene que registrar datos, empezando de los datos básicos. Datos personales, domicilio fiscal, es decir, dónde va a realizar su actividad económica, el domicilio habitual, el lugar donde habita, y seleccionará la actividad económica que va a realizar. Uh-huh. ¿Depende también de la actividad económica o todos somos iguales? Estoy pensando en la gente que, por ejemplo, comercia con línea blanca o la gente que produce pan, por ejemplo, ¿no? Y lo hace en cantidades industriales, etcétera. ¿Depende del rubro o...? Sí, en realidad se realiza un empadronamiento de acuerdo al tipo de contribuyente que vayamos a registrar. Ejemplo, una persona natural, una persona que ejerce una profesión libre, uh-huh. Un oficio, un electricista, un plomero, ¿no? Un abogado, un arquitecto, eso es una persona natural. Presta servicios personales. Por tanto, para este grupo de contribuyentes tenemos requisitos establecidos. Y estos son esencialmente el documento de identidad, yeah. La factura de luz que acredite el domicilio donde ejerce la actividad económica, uh-huh. Un croquis de ubicación, yeah. Y el título profesional en caso de que éste sea profesional. Eso es para profesionales o persona independiente que presta servicios. Ahora bien, hay otro grupo de personas, ¿no?, que realizan actividades comerciales, uh-huh. Y estas son categorizadas como empresas unipersonales. Yeah. El propietario de una ferretería, el propietario de una consultora, por ejemplo, una consultora jurídica, una consultora de servicios, una clínica, etcétera, son actividades comerciales que se registran como empresas unipersonales. Y para este grupo de contribuyentes también existen requisitos adicionales a los que les había mencionado inicialmente. Vamos a agregarle un balance de apertura realizado por un contador o auditor y la matrícula de comercio que se la obtiene en Fundempresa.
Ahora bien, tenemos otro grupo de contribuyentes que se le denomina personas jurídicas, es decir, grupos de personas dedicadas a actividades, pueden ser comerciales o de servicios, o de repente pueden ser entidades sin fines de lucro, una ONG, una fundación, sociedades comerciales, una SRL, una sociedad anónima, etcétera, etcétera. Entonces, para este tipo de contribuyente también tienen requisitos específicos. Un testimonio de constitución de sociedad para el caso de sociedades comerciales, la personería jurídica en el caso de una ONG, fundación o entidades sin fines de lucro. Ahora, don Oscar Blanco Cuenca, miembro del Servicio de Impuestos Nacionales, servidor público, este trámite lo hago llenando el formulario, ingresando a la página web de Impuestos Nacionales. Así es. Pero ya físicamente debo presentar documentos. Sí, exacto. Para recoger mi NIT será. Así es. Como había mencionado anteriormente, el primer paso será llenar ese formulario por nuestra oficina virtual. Y una vez llenado el formulario e impreso el número de trámite que el sistema nos va a generar, tenemos que presentarnos en oficinas. Es decir, un contribuyente de La Paz naturalmente lo hará acá, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Debe presentar la documentación que acabo de mencionarles hace un momento, tiene que ser presentada en documentación original. Y el trámite es personalísimo. Como es un registro biométrico digital, la institución tiene que tomar huellas dactilares, fotografía y tiene que estampar la firma digitalmente en nuestro sistema. Bueno, ahora, ¿quiénes deben buscar tener un NIT? Don Oscar, le hago la pregunta porque estoy pensando en la caserita que tiene su tiendita de barrio, que su capitalcito debe ser a lo mucho 12,000 bolivianos. Y estoy pensando en la gente que vende línea blanca. Solamente en 5 productos ya superas los 37,000 bolivianos de capital. Estoy pensando también en el médico, en los consultorios independientes, que cuando vas por consulta te cobran 220, y si tienes que ir a una operación y te tiene que operar el médico, pues te cobran mucho más. Estoy pensando en las heladerías que tienen un capital disminuido, bueno, unos pequeños heladeros. ¿Quiénes deben recurrir a la búsqueda del NIT? Que en otras palabras es buscar la formalidad, don Oscar. Exacto, así es formalizar nuestra actividad económica. Bueno, de acuerdo al sistema tributario vigente, existen 2 grupos de contribuyentes. Aquellos que ingresan al régimen general, en el ejemplo que decías, un médico, el propietario de una ferretería, una heladería, ¿no? Dependiendo de la dimensión de la actividad económica, ingresará al régimen general. Pero tenemos otro grupo, el más conocido, el régimen simplificado, ¿no? Que está vigente actualmente para determinadas actividades económicas. Comerciantes minoristas, donde entrarían la señora propietaria de una tienda de barrio, de un puesto de venta, la dulcera, ¿no? Un pequeño artesano, un vivandero, una persona que tenga un pequeño snack, es un vivandero, puede entrar en un régimen simplificado. Pero en el régimen simplificado tenemos ciertos parámetros que cumplir para formalizar nuestra actividad económica. Una de ellas es el capital, y sea el principal. El propietario de una tienda de barrio, por decir, tendría que tener mínimo 12,001 bolivianos de capital y un máximo de 37,000 bolivianos. Él no necesita NIT. Necesita, si estamos en ese rango, sí necesita empadronarse al NIT, al régimen tributario simplificado. ¿Qué pasa si esta persona tiene un capital de 2,000 o 3,000 bolivianos? En ese caso no está obligado a empadronarse. Un profesional independiente no entra en la definición de un régimen simplificado. Por tanto, independientemente del capital de inversión o el tipo de servicio que realice, estará obligado a empadronarse al NIT. El caso de las peluquerías, por ejemplo, hay peluquerías donde te sientas, está la silla, el espejo y sus instrumentos básicos. Vas a otro lugar y encuentras maquinaria pero de última generación, y además los precios son exorbitantes porque te dan atención, entre comillas, de primera. La diferencia, ¿quién debe tener NIT y quién no? Bueno, eso está sujeto a evaluación, ¿cierto? Como dices, puede ser que en un sector, no sé, de la periferia existe una persona que realmente ejerce una actividad de ese tipo. De repente puede ingresar en una actividad de artesano, pero no así, un salón, digamos que esté ubicado en el centro, que no solamente tiene un dependiente, tiene personas que le colaboran, se realizan servicios complementarios, no solamente de corte, de cabello, se prestan otro tipo de servicios, por tanto, en ese caso ameritaría que se inscriba en un régimen general, nos tienen que dar factura.
Bueno, estamos compartiendo Impuestos en Facilito con el servidor público Óscar Blanco Cuenca del Servicio de Impuestos Nacionales. Volveremos al tema del NIT. Sigo el procedimiento y ¿dónde tengo que presentar esos documentos? Me decía usted en el Servicio de Impuestos Nacionales, el programa sale a nivel nacional, en cada distrito. En cada distrital, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en La Paz tenemos 2 distritales, una que está ubicada en la Avenida Montes, que es la distrital 1, y la otra está en la Plaza Isabel la Católica. Entonces, en el régimen general, ¿qué impuestos debo pagar y cuáles son sus características? Por ejemplo, ¿qué grava? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto debo pagar en este sentido? Etcétera, etcétera. Bien, en el régimen general tenemos impuestos comunes, si vale el término, ¿no? O sea, un contribuyente inscrito en el régimen general va a pagar el impuesto a las transacciones, 3% del ingreso obtenido en el mes. Tiene que pagar el impuesto al valor agregado, un 13%, con la posibilidad de compensar o descontar aquellos gastos vinculados a la actividad. Aquellos gastos necesarios para el ejercicio de la actividad económica pueden ser descontados en el IVA. Por tanto, el IVA pagaría por esa diferencia. Y una vez al año paga un impuesto a las utilidades. En el caso de una persona natural, sí paga un impuesto a las utilidades, pero no en base a registros contables. O sea, no lleva contabilidad un arquitecto, un abogado, ¿no? Un plomero, por ponerles un ejemplo, no lleva registros contables. Pero sí paga utilidades, o sea, llena un formulario que es el 510 en este caso, donde determina la utilidad del año y paga un impuesto, 25%. ¿Qué pasa en el caso de las empresas? Las empresas sí llevan registros contables, por tanto pagan utilidades, determinando previamente la utilidad contablemente, también pagaría un 25%. Bueno, si estoy inscrita en el régimen general, ¿qué fechas de vencimiento debo considerar para pagar? Eso es importante. De acuerdo al número de NIT que nosotros le asignamos a cada contribuyente, el último dígito de este registro va a determinar también el plazo de presentación de la declaración jurada o el plazo de pago del impuesto. Por ejemplo, un NIT que acabe en 1 tiene máximo hasta el 14 para presentar sus declaraciones juradas, con o sin movimiento. ¿Sí? Un NIT que acabe en 9, por decirles, tiene un plazo máximo hasta el día 22 de cada mes. Y el vencimiento empieza el primer día hábil de cada mes. No necesariamente tiene que ser el último día. Y ese es un problema de los bolivianos. Todos. Exacto, así es. De los bolivianos. Hay que estar pendiente. ¿Hay alguna manera de saber cuándo es el último día? No sé, las nuevas tecnologías ahora hacen de todo, ¿no es cierto? Un correo electrónico, etcétera. Exacto. O una página. Exacto. Bueno, la institución tiene una serie de servicios habilitados. Para empezar, tenemos una página web donde tenemos publicados los vencimientos. Tenemos una línea gratuita. Tenemos en todas las gerencias distritales unidades de servicio de atención, de asistencia al contribuyente, donde se les brinda no solamente esta información, sino una orientación, una asistencia en el llenado de la declaración jurada, en la forma, en los descargos que puede utilizar un contribuyente para declarar el formulario 200, etcétera, etcétera. Y también estamos en las redes sociales, ¿no? Estamos en el Facebook, estamos en Twitter, con información actualizada acerca de obligaciones tributarias. A propósito de lo que menciona en este instante nuestro invitado, están en el Facebook como Creando Cultura Tributaria Bolivia. Impuestos tiene precisamente ese espacio para que usted interactúe con la gente de impuestos. Usted puede escribir, busca en mensaje, entra a mensaje y le pone su consulta. ¿Cuándo se va a cumplir el plazo de tal impuesto? Entonces le van a responder de manera inmediata. Se está interactuando a través del internet. Estamos con el servidor público Óscar Blanco Cuenca del Servicio de Impuestos Nacionales. A ver, don Óscar, digamos que quiero abrir una heladería y quiero entrar al tema de la formalidad porque mi capital va a superar los 37,000 bolivianos. Entro con todas las ganas del mundo, contrato gente, traigo maquinaria y digamos que no me va bien en el negocio. He sacado mi NIT y como no me está yendo bien en el negocio he decidido cerrar el negocio. Tengo que anoticiar, tengo que comunicar, tengo que cerrar mi NIT, inactivar mi NIT y cómo tengo que hacerlo. Exacto. El momento en que una actividad económica, como dices Beatriz, no funciona, no nos va bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un proceso de inactivación del NIT.
Esto implica presentarse en oficinas, ¿no? Verificar que no tengamos ninguna obligación pendiente e inmediatamente después estamos habilitados para hacer la inactivación a través de la oficina virtual. Ahora es bastante sencillo. Podemos hacer una solicitud de inactivación a través del internet, les repito, a través de la oficina virtual. A través de la oficina virtual. Exacto. Sí, digamos, no la inactivo, porque estoy más preocupada en liquidar a mi gente, en revender las máquinas, no sé. ¿Qué puede ocurrir? Impuestos dice que la toma como si estuviera todavía activa. Así es, porque la única forma de que nosotros podamos enterarnos de que la actividad económica no funcionó, no corrió, es notificándonos, ¿no?, de que va a solicitar la inactivación del NIT. Y si no ocurriese eso, las obligaciones persisten en el tiempo. Van a seguir corriendo. Claro que sí. O sea, el día que tú decidas cerrar tu negocio, ese día tienes que ir a Exacto. inactivar tu NIT. Así es. Está escribiendo en Creando Cultura Tributaria Bolivia, don Julio Emilton Aranda Quiroga. Gracias, don Julio, por escucharnos y compartir su preocupación a través de Impuestos en Facilito. Dice textual: quiero sacar mi NIT, tengo un internet de 10 máquinas usadas. Mi pregunta es, ¿tengo que presentar el balance de apertura? Mi capital es solo de 27,000 bolivianos, dice. Bueno, así solamente entendemos las 10 máquinas usadas, ¿no es cierto? A ver, don Oscar, ¿qué le podemos en realidad contestar? sí, es un servicio de telecomunicaciones, el servicio del internet, por tanto, sí va a ingresar a un régimen general y como había mencionado, uno de los requisitos para inscribirse al régimen general es naturalmente presentar el balance de apertura, que es un documento contable donde se van registrando todos los activos, en este caso las computadoras sí serían un activo fijo, un capital, un préstamo, el patrimonio que esté registrando o con el cual esté iniciando el contribuyente este emprendimiento. Todo eso se refleja en un balance de apertura. Por tanto, sí, está obligado a presentar ese documento. Uy, qué maravilloso, están escribiendo y rápido a Creando Cultura Tributaria Bolivia. Qué bueno, porque este tipo de espacios se da para que usted haga su consulta respectiva. Cristian Orlando T. dice, ¿cuáles son los pasos para ratificación de F200 y qué documentos hay que presentar para incrementar mis compras? Como se trata de que todos aprendamos, don Oscar, sí. ¿Qué es el F-200? Me imagino que se debe referir al formulario 200. Y el término, entiendo que quiere información sobre una rectificatoria. Sí, dice, ¿cuáles son los pasos para ratificación del formulario 200? Debe ser rectificación. Evidentemente sí es posible rectificar una declaración jurada. Y por lo que escribe el oyente, está con la idea de modificar datos de sus compras. Me imagino que las va a incrementar. Por tanto, para ese tipo de trámites, para ese tipo de casos, se debe seguir un trámite, que es pedir mediante una solicitud formal la autorización para rectificar el formulario 200. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a incrementar las compras, se va a generar un crédito fiscal y por normativa debe contar con la autorización del Servicio de Impuestos Nacionales. Puedes escribir si tienes alguna consulta al Facebook. Entras a tu Facebook normal. En buscador pones Creando Cultura Tributaria Bolivia. Ahí publicas tu consulta. Estamos en este momento con el servidor público de Impuestos Nacionales, don Oscar Blanco Cuenca, que nos va a responder a nuestras consultas. Digamos que he inactivado mi NIT porque me ha ido mal. Pero me puede ir bien en otro lugar. Póngase que abrí en el centro, me fue mal. Quiero ponerlo en la zona sur. Para poner mi negocio, ¿tengo que volver a poner ese negocio? ¿Tengo que sacar otro NIT o puedo activar el que ya tenía? En realidad, como habíamos dicho hace un momento, el NIT es un número único. Nunca me van a dar un número distinto. Reiteramos, es como el carnet de identidad. Entonces, si en algún momento yo he inactivado mi NIT y al cabo de cierto tiempo decido hacer otra actividad económica, decido iniciar otro emprendimiento en un domicilio distinto, tengo que solicitar la activación del NIT. Con la documentación de respaldo, se mantendrá el número, les repito, pero se asignará la actividad económica que en ese momento el contribuyente necesite. Es decir, tengo que volver a presentar toda mi documentación. Exacto, así es. Es como reinscribirme otra vez. Algo similar, así es. Pero con nuestro número que ya tenemos. Exacto, se mantiene el número. Y eso lo puedo hacer en la dinámica de abrir, cerrar negocio, sí, hacer una actividad. Si digamos, yo he decidido dedicarme a la actividad de venta de helados y ahora quiero dedicarme a mi profesión, ¿voy a tener el mismo NIT? Sí, claro que sí. Simplemente, como les decía, vamos a cambiar la actividad económica,
que en el momento necesita el contribuyente. Vilma Arancibia Rivas escribe a Creando Cultura Tributaria Bolivia en el Face. De NIT se debe utilizar, textual, para bancarizar. ¿Qué NIT se debe utilizar para bancarizar un proyecto en proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional? ¿Qué NIT se debe utilizar para bancarizar, textual, en proyectos financiados por recursos de la cooperación internacional? Está llegando también llamadas, la gente puede llamarnos al 240-9191, Franz y nuestro amigo de impuestos van a tomar las preguntas de manera interna para que podamos responder a la gente y así tener la posibilidad de responder a más gente. Don Oscar. Bien, la pregunta está relacionada a un proceso que se llama bancarización. Y esto implica el respaldo de determinadas transacciones económicas que realizan los contribuyentes por montos iguales o mayores a los 50.000 bolivianos. En el caso que consulta, me imagino que es una transacción realizada en un banco del exterior. Por tanto, en el número de NIT que debería consignarse se tiene que registrar un 0. ¿Un 0? Un 0. Esa es la que marca la diferencia con el resto de rubros. Claro, porque si voy a registrar una transacción de un banco nacional, o sea, una transacción realizada por un banco nacional, y un banco que está ubicado en Bolivia tiene un NIT, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente puedo registrar ese dato. Pero si se tratara de un banco del exterior, no tiene un NIT. Por tanto, en esa columna, en esa casilla, se pondrá un número 0. Ahora, don Oscar, ¿qué ocurre si yo me cambio de jurisdicción? Estoy en La Paz y quiero ir a hacer negocio a Santa Cruz. ¿Debo usar el mismo NIT? Sí. Estoy pensando en el carnet de identidad, te ponen LP, ¿no es cierto? Y cuando vas a Santa Cruz no te ponen SC, te ponen LP porque eres originario y te has inscrito en La Paz. Así es. ¿Qué ocurre con el NIT? ¿Es lo mismo? No, se va a mantener el mismo número, ¿no? Y el contribuyente que decida cambiar de residencia, ejercer su actividad económica en otro departamento, lo puede hacer. Es un trámite sencillo, se solicita un cambio de jurisdicción, presentando el documento que respalde justamente esa modificación, que en este caso sería la factura de luz del nuevo domicilio donde el contribuyente va a realizar su actividad económica. Qué lindo, la gente está escribiendo al Face, lo pueden hacer, reitero, en Creando Cultura Tributaria Bolivia. Edgar Guzmán Estrada: hola, tengo una fundición de aluminio, mi capital es de 12.000. ¿Y a qué régimen pertenezco y cuánto debo pagar? Es la pregunta de Edgar Guzmán Estrada. En realidad, por la información que nos facilita el contribuyente, es una actividad de fundición, por tanto entraría en un régimen general, con las obligaciones que habíamos explicado, es decir, paga IVA, paga IT, paga utilidades como una empresa. Sí, pero si su capital es 12.000, ¿puede ser 12.000 bolivianos su capital? En el régimen general no se considera el capital, sino el tipo de actividad que realiza el contribuyente. Es por actividad. Así es. Si él se dedica a la fundición de aluminio, debe sí o sí entrar en el régimen general. Y seguir los procedimientos que hemos estado compartiendo hace instantes nada más. Así es. Magno Casilla dice: ¿cuándo se considera persona natural o persona jurídica? ¿Las personas naturales deben tener NIT? Pregunta. Así es, como habíamos dicho hace un momento, una persona natural es una persona individual, ¿no? Por ejemplo, don Juanito Pérez, profesional arquitecto, es una persona natural. En cambio, las personas jurídicas son grupos de personas que se dedican a una actividad económica, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Una persona jurídica, por ejemplo, no sé, Obreros SRL, puede ser una empresa constructora, no sé, la sociedad puede estar conformada por 5, 10, 15 personas, eso constituye una persona jurídica. O el caso de una entidad sin fines de lucro, puede ser una fundación compuesta por 5 miembros, también es una persona jurídica. Esa es la diferencia sustancial. Don Juan Cruz se ha comunicado al 240-9191 y dice que él administra una asociación de copropietarios de un edificio. Él es administrador de una asociación de copropietarios de un edificio. ¿Tiene que inscribirse o obtener el NIT? Sí, están obligados, en realidad. ¿Están obligados? Están obligados todos, absolutamente, independientemente del tipo de actividad que realicen. Con o sin fines de lucro, como les habían dicho, sí existe la obligación de tener un registro tributario. Ahora, eso no implica, en el caso de una asociación de edificios o cualquier tipo de entidad sin fines de lucro, eso no implica que se les va a gravar con impuestos, simplemente que van a asumir un rol de agente de retención. Y esto implica pedir facturas con nuestro número de NIT, eventualmente hacer retención de impuestos cuando no nos den factura
Esa va a ser una función que debe cumplir el agente de retención en el caso de las entidades sin fines de lucro. Atención entonces, edificios, tenemos tantos edificios, especialmente en las ciudades capitales, y quienes administran los mismos, muchos no sabemos eso. Entonces, sí deben sacar su NIT. Alfredo Bilbao pregunta, buenos días, soy vendedor comisionista. Mi salario es menor a 3,000 bolivianos, pero me están exigiendo que emita factura por mis comisiones. ¿Es correcto? ¿En qué régimen tendría que inscribirme? Muchas gracias, dice Alfredo Bilbao. Y muchos están en eso, ¿no es cierto? Sí, muchos como don Alfredo se dedican a la profesión libre, a ejercer un oficio libre. En este caso, don Alfredo es un comisionista, percibe comisiones por el trabajo que realiza. Independientemente del monto que perciba, don Alfredo sí tiene que emitir factura por esas comisiones que está ganando. Celso Espinosa repite un poco lo que yo le preguntaba a don Oscar. Tengo NIT en Tarija y trabajo en La Paz. Para actualizar mi NIT, ¿tengo necesariamente que actualizarme en Tarija? ¿Puedo hacerlo en La Paz? Pregunta don Celso Espinosa. No, tiene que hacerla en la dependencia donde se ha registrado. ¿Tiene que ir hasta Tarija? Tiene que ir hasta Tarija. Tendrá que viajar, don Celso Espinosa. Don José Chávez pregunta, buenas, tengo una internet y por azares del destino pagué un día después del plazo. Mi NIT termina en 1 y debo multas de 2 fechas. Me indican que debo como 500 bolivianos por formulario. Mi pregunta es, yo quisiera pagar en plazos, pero me dicen que sí o sí debo pagar por lo menos de un formulario en 1. Pero en mi caso me sale mucho, yo quisiera pagar poco a poco, ¿será que puedo? Dice don José Chávez, gracias. Bien, don José, no, lamentablemente no se puede, ¿no? No se puede fraccionar el pago de una multa, pero sí es válida la sugerencia que le dieron, es decir, puede pagar la multa primero de un formulario y luego puede pagar la multa del otro formulario que está pendiente. Charlie Chávez escribe, vea, buen día, el propietario de un taller de costura con una inversión que no llega a 20,000 bolivianos, ¿a qué régimen pertenece? Dependerá, estamos hablando de un taller de costura, estoy pensando que tiene empleados dependientes, me imagino, tendría que estar en un régimen general. Régimen general. Exacto. Si no tuviera, si fuera unipersonal, si Igual, él se dedicaría a hacer hay solamente casos especiales, hay personas que se dedican por cuenta propia, no sé, a ver, se me ocurre hacer arreglos de ropa, cambio de cierres, por ponerse un ejemplo, es un trabajo, digamos, artesanal, ¿no? Podía considerarse como un artesano para inscribirlo en un régimen simplificado. Rosario Villarruel Montaño dice, buenos días, ¿puede explicar sobre las prescripciones de impuestos a partir de las últimas disposiciones sobre este concepto? Y bueno, sí, en realidad lo que se ha hecho es modificar el plazo de las prescripciones, ¿no? Anteriormente era solamente 4 años, en cambio ya se ha hecho unas modificaciones, con el transcurrir del tiempo vamos a llegar a 10 años de prescripción. Doña Rosario agrega algo más. Si he realizado la rectificación sin la presentación a impuestos, ¿cómo debo proceder? En realidad, si ha hecho una solicitud, si ha presentado una rectificatoria sin la autorización del Servicio de Impuestos Nacionales, esta rectificatoria no tiene validez. Por tanto, tendría que regularizar cumpliendo los requisitos, es decir, solicitando formalmente la autorización para presentar una declaración jurada rectificatoria y adjuntar todos los respaldos correspondientes. Y las unipersonales, pregunta o repregunta Magno Casilla, ¿cómo son consideradas, naturales o jurídicas? Están dentro del grupo de personas naturales. Bueno, miren, está llegando tantos Facebook, qué bueno que se interactúe así. Tal vez en este espacio que es de media hora no vamos a poder responder a todas, pero lo pueden seguir haciendo y en el transcurrir del día van a recibir respuesta a su consulta. Es decir, usted pregunta en el Face, en Creando Cultura Tributaria Bolivia, todo juntito, no separa nada, y ahí tendrá la posibilidad de poner su pregunta. La gente de impuestos que está interactuando, como muchos de nosotros con el Face, le va a contestar a su consulta. Muchísimas gracias por participar con nosotros, don Oscar Blanco Cuenca. Ha despejado muchas dudas, a veces no podemos hacer eso de manera directa y hoy lo hemos hecho de manera directa. Y la gente lo va a poder hacer, reitero, en el Facebook, en Creando Cultura Tributaria Bolivia. Muchas gracias por su visita. No, ¿por qué? Hoy hemos aprendido mucho, ¿no? Y hemos aprendido a cómo formalizarnos. ¿Cuán importante es la formalización? Muchísimo.
porque todos estamos en igualdad de condiciones. Si ganamos dinero, hay que saber aportar al país, un pedacito de ese dinero hay que aportar al país y a través de impuestos nacionales. Y esa platita que aportas va a devolverse en carreteras. Cuando tú viajes a traer tu mercadería, por ejemplo, hasta Oruro, estás recibiendo lo que le has dado impuestos en una buena carretera. Cuando tú abras tu grifo y recibas buena agua, estás recibiendo la respuesta a tu inversión. Has puesto tu platita en impuestos y ahí te la están devolviendo. Si queremos vivir mejor, debemos aportar al país, así nomás de sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? Formalizándonos. Si tenemos un negocio, una empresa, etcétera, una profesión, una actividad personal que genera economía y no estamos aportando al país, te estás autorrobando, así nomás de sencillo. Cerramos Impuestos en Facilito. El próximo miércoles estaremos a las 10 de la mañana en punto, despejando dudas con ustedes y aprendiendo, por supuesto, en Facilito. Buenos días y permiso. A que seamos solidarios, vivir bien y como hermanos, ir sembrando el porvenir. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de educación, información y orientación tributaria que facilita el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima.